Nosotros ya desde el principio de nuestra primavera y verano de acá del hemisferio sur estábamos tomando medidas de preparación y de presión porque este virus de influenza aviar de alta patogenicidad venía bajando con las migraciones de aves migratorias, con las rutas básicamente la del Pacífico, y entonces comenzando el invierno de Estados Unidos y Canadá empezó a bajar hacia el hemisferio sur, afectando a varios países en México, Centroamérica y luego en América del Sur, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile y recientemente en el mes de febrero en Bolivia. Entonces nosotros ya veníamos tomando medidas, trabajando muy conjuntamente con parques nacionales, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud, y básicamente lo que veníamos trabajando es vigilancia, estar atentos a cuando pudiera, si es que arribaba la enfermedad a través de rutas migratorias a nuestro país. Así que de esta manera, con esta vigilancia que estábamos realizando en conjunto con otras instituciones, es que tenemos la notificación de la enfermedad en Laguna de Pozuelos, en Jujuy, casi en el noreste de Jujuy, casi con la frontera de Bolivia, en un ganso andino, es una especie autóctona de la zona, pero bueno, ya te digo, a partir de la detección, que no nos sorprende y estábamos trabajando para detectarla precozmente, porque es muy importante detectarlo precozmente para poder contenerlo y que no avance hacia el país y que no avance hacia otras aves, las aves de corral, las aves que pueden tener las personas en sus casas, que se llama traspatio o tenencia domiciliaria, gallinas, patos, gansos, pollos, que no avance hacia allí y que no avance casualmente tampoco hacia la avicultura, ¿no? Hacia la producción, las gallinas ponedoras o los pollos parrilleros, que ahí realmente puede tener un impacto muy importante. Así que las medidas tenían que ver con esto, con la preparación, con la vigilancia, con estar atentos y detectar en cuanto llegara, y la verdad que eso es una fortaleza y pudimos hacerlo, y ahora lo que nos resta son medidas de contención para tratar de contenerlo en aves silvestres y en la zona donde se encuentra, y bioseguridad, que no alcance, como les comentaba, a las aves de corral o domésticas que se llaman. Ximena, mencionabas esto recién de la producción. ¿Cómo afecta justamente esta enfermedad a la producción y cómo puede llegar a afectarnos a nosotros, ¿no? A las personas, a los seres humanos? Bueno, a la producción, la verdad que la afecta a las aves en general. Esta enfermedad afecta tanto a aves silvestres como a aves que pueden estar en producción, y resulta de una alta mortalidad, una alta mortandad en las aves, y la verdad es que el impacto de la avicultura de producción o comercial es muy, muy importante. Los países, como te decía, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, están teniendo un impacto muy negativo. Como produce altas mortandades, la realidad es que es bastante devastadora para lo que es la producción de avicultura y para lo que pueden ser las economías regionales o incluso las economías de los países. Entonces, la verdad es que es muy, muy importante salvaguardar las producciones y que no alcance a ese sector. En las personas también es muy importante la pregunta que haces para poder aclarar esto. El COVID nos dejó cierta preocupación de que esas enfermedades puedan pasar de los animales a las personas, y entonces es muy importante aclarar que esta enfermedad, la gripe conocida como la gripe aviar, es una enfermedad que no se transmite a las personas ni por el consumo de carne, ni por el consumo de huevos, ni por el consumo de ningún producto de origen aviar. Si bien sí se puede contagiar a las personas, hay muy pocos casos a nivel mundial, porque la forma en que se contagia es manipulando o tocando aves muertas o aves enfermas. Las aves enfermas tienen sintomatología evidente, tienen síntomas nerviosos, el cuello torcido o las alas caídas, caminan mal, caminan tambaleantes, pueden tener signos respiratorios o digestivos evidentes, diarrea. Entonces, la realidad y la recomendación es no tocar, no acercarse, no manipular las aves muertas ni las aves con sintomatología, porque esa es la manera en que las personas podemos contagiarnos. Te comentaba que hay muy pocos casos en seres humanos a nivel mundial,
justamente porque además no transmite de persona a persona. Entonces, la persona que pueda haber tenido un contacto directo con aves enfermas o muertas y que puede haber adquirido la enfermedad, en realidad a su vez no la transmite a otras personas, por eso muy pocos casos de casos humanos hay en el mundo. Pero no deja de ser importante que las personas que puedan tener contacto con aves, como te comentaba, sea por tenencia domiciliaria en el fondo de sus casas o, bueno, la avicultura comercial, por supuesto, y también cuando pueden llegar a encontrar alguna ave silvestre enferma o muerta, no las toquen y notifiquen inmediatamente al SENASA, porque el SENASA acude de manera inmediata con los equipos de protección de las personas que toman las muestras o que tocan a las aves, los equipos de protección correspondientes, y entonces de esa manera se evita cualquier riesgo. Hay vías muy fáciles de comunicar al SENASA, hay un número de celular exclusivo que no sé si ustedes tienen, pero se los puedo aportar, y bueno, y esa es la recomendación y cómo afecta tanto a las aves de producción como a las personas. Bueno, esto que mencionábamos recién, que es fundamental, cumplir con estas medidas de prevención, Ximena, avisar al organismo. Estábamos poniendo en pantalla justo un teléfono, si vos lo querés repetir no hay ningún problema. ¿Hay alguna otra recomendación desde el organismo que tengamos que tener en cuenta? Sí, bueno, en realidad, como te comentaba, nosotros seguimos trabajando en algunas líneas de trabajo que son las que nos van a hacer al menos mantener esta enfermedad más contenida posible. Y tienen que ver con lo que te mencionaba de la detección precoz y la atención inmediata. Eso es fundamental, seguir trabajando en que productores avícolas, pero también la gente, las zonas, la comunidad en general, si ven aves enfermas o aves muertas, notifiquen al SENASA para poder actuar rápidamente. Eso nos permite, como fue en el caso de Laguna de Pozuelos en Jujuy, nos permite poder actuar inmediatamente y contener la enfermedad y que no verse del lugar donde haya llegado. Nosotros no podemos evitar que las aves migratorias vuelen y entonces lleguen a los sitios donde se hospedan acá en nuestro país. Pero lo que sí podemos hacer es estar bien atentos, detectar apenas pueda aparecer algún evento y contenerlo en el lugar. En Jujuy, por ejemplo, se establece una zona de vigilancia y rastrillaje alrededor de 10 kilómetros y ahí se trabaja visitando los domicilios particulares de las personas, haciendo comunicación, explicando qué es lo que tienen que estar atentos y revisando las aves que no tengan ningún problema. Y las otras medidas importantes que se deben tener en la avicultura y también en lo que son las aves de traspatio o la tenencia domiciliaria de aves, resguardarlas del contacto con las aves silvestres, es decir, protegerlas de que no se infecten y no adquieran el virus a través de las aves silvestres. En las granjas de pollos parricios y de gallinas ponedoras, unas pautas de bioseguridad que los productores las conocen, que tienen que ver con limpieza y desinfección de vehículos que ingresan con alimentos y demás, tiene que ver con el baño de las personas que se bañan al ingreso y a la salida de las granjas, las personas que trabajan ahí, tiene que ver con proteger a las aves de lo que es el contacto con las aves silvestres a través de mallas, alambre tejido, de alguna manera, de alguna barrera física, control de roedores, control de insectos. En lo que es la tenencia domiciliaria, son importantes las mismas pautas en otra medida y seguramente lo haremos de otra manera, pero lo que es importante es que las aves que las personas puedan tener en domicilios las puedan encerrar en algún gallinero, algo que las separe del contacto con aves silvestres, puede ser a través de una malla, a través de algún tipo de alambre tejido, esto que estábamos hablando. También proteger el lugar donde aves que tenemos en nuestras casas comen y toman agua, porque tanto esa comida como esa agua también, cuando aves silvestres o migratorias y comen o toman agua de ahí, a través de la materia fecal de estas aves o a través de las plumas, puede depositarse el virus y después contraerlo en las aves. Así que todas estas cosas son muy importantes. Lo que les mencionaba de tener recaudos y no tocar aves enfermas o vivas y avisar al SENASA. Y por otro lado, ayer junto con Argentina, la notificación del primer caso de gripe aviar en Jujuy, Uruguay, en el departamento de Maldonado, también en la Laguna Garzón,
detectó aves silvestres también con gripe aviar. Y bueno, también es importante, el Servicio Veterinario de Uruguay está haciendo también todos sus esfuerzos para contener la enfermedad en la laguna y que no se disperse, pero bueno, también es un llamado también a la comunidad en general. Sería muy importante que no, digamos, que no ingrese la enfermedad desde Uruguay a la parte, sobre la parte que tenemos de este lado de Uruguay, Entre Ríos, es la parte de mayor producción avícola en la Argentina. Entonces, los convocamos a, si visitaron lugares con aves en Uruguay, durante 10 días, si regresan a la Argentina, no visitar lugares con aves. El SENASA, junto con el Ministerio de Seguridad, está reforzando ampliamente los controles en la frontera para revisión de equipaje y de los vehículos de las personas, para evitar que ingresen productos aviares o aves vivas incluso. Los productos aviares, como les comentaba, de por sí no, su consumo no tiene ningún peligro, pero el mismo producto, por ejemplo, si uno trae un maple de huevos comprado en alguna granja o país, el mismo maple, el mismo cotón puede tener el virus si está presente pegado. Entonces, bueno, los controles en Uruguay se están reforzando fuertemente y también se convoca a la responsabilidad de personas. El virus puede transportarse en los zapatos, en el calzado, en la ropa. Entonces, si toman contacto, sea con aves silvestres o con aves domésticas en Uruguay o en otros países vecinos, tener la precaución de lavar la ropa. Nosotros, con Fuerzas de Seguridad en Frontera, desinfectamos los vehículos, los camiones. O sea, mantener esta enfermedad lejos de la avicultura, de las aves de la Argentina, es responsabilidad de todos. Todos podemos aportar nuestro granito de arena, así que es importante también pasar este mensaje a la comunidad en general.